siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Según cifras de la PNC, entre el 1 de enero y el 11 de octubre, el país registró 3.500 homicidios. Solo el fin de semana, 53 homicidios entre sábado y domingo. Desde el 14 de octubre la tendencia ha sido al alza. En los primeros 15 días de octubre han ocurrido 211 asesinatos, es decir, un promedio diario de 14. En el discurso, las autoridades de seguridad dicen que los asesinatos y este incremento se debe a la pugna que hay entre la MS y la 13. Hoy es un tema triste, pero es un tema muy real el que vamos a abordar en República. Muy buenos días, quienes nos acompañan para hablar de esta triste inseguridad que nos ataca todos los días. Empiezo de derecha a izquierda. El ingeniero Rodrigo Ávila, exdirector de la PNC y actual diputado de Arena. Rodrigo, buenos días. Qué gusto. Un gusto estar aquí. El general Humberto Corado, exministro de Defensa. ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer. Muy buenos días a los televidentes. Es un gusto para mí estar esta mañana acá en Canal 33 para tratar este tema de tanta importancia para el país. Gracias. Y el doctor Carlos Carcax, maestro de la ESEN y experto en seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Buenos días. Señores, ¿estamos a merced de la delincuencia? ¿Quién comienza? Bueno, estamos, Ana, viviendo una verdadera tragedia nacional. Nuestro país está secuestrado por el miedo, secuestrado por la violencia, pero sobre todo, y lo más grave, es que los salvadoreños casi nos estamos resignando, nos estamos acostumbrando a vivir con esta vorágine de violencia que se expresa, si no, mire, es que es triste, la gente está diciendo, bueno, mucha gente no cree que a través de las posibilidades del Estado se pueda resolver esto, o sea, por eso todo el mundo habla de otras cosas que no son las que convienen. Y lo más grave de todo es que se pretende por parte del Estado resolver esta situación con los mecanismos normales y ordinarios, cuando ni siquiera les están dando resultado estos mecanismos ordinarios y normales ante una situación que es total y absolutamente desbordada. Esto es una tragedia. Lo que estamos viviendo es algo que va más allá de las muertes, porque se hace un gran aspaviento, un gran escándalo cuando suben, digamos, las métricas del muertómetro, que es lo que estamos viendo, pero la fuerza potencial de generar violencia está ahí encapsulada y crecida. Ha crecido porque las pandillas, que son el principal problema en nuestro país, las pandillas están monopolizando todas las clases de delito violento que antes conocíamos y están totalmente desplegadas a lo ancho y largo de nuestro país. Déjeme robarle esa idea y plantearle a usted, general, que usted fue ministro de Defensa en una época donde no había tanta tecnología como la que hay ahora. Y había inteligencia, supongo. Claro. Tendría que entender que las autoridades saben dónde operan, quiénes operan, cómo operan. Entonces, ¿por qué no hacen nada? ¿O por qué la percepción de que esta delincuencia supera a los buenos? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el fallo? Lo que pasa es que el Estado de El Salvador ha perdido su capacidad de proporcionar una de sus principales obligaciones, que es la seguridad de la población. Desafortunadamente, después de los acuerdos de paz, que se suponía que íbamos a pasar a una etapa superior de organización y seguridad en el país por los acuerdos que habíamos pactado, y que se suponía que la lucha que había realizado la izquierda, e incluso violenta, iba a dar lugar a un nuevo país. Y nos damos cuenta que hemos hecho totalmente lo contrario. El Salvador es más inseguro, menos desarrollado económicamente,
no tiene la capacidad de proteger a su población, y eso es grave, gravísimo, y por lo tanto pues yo creo que el Estado de El Salvador ha involucionado. Pero ¿cómo un país como El Salvador no tiene la capacidad? ¿Realmente no tiene la capacidad o no tiene la voluntad? ¿O no tiene el conocimiento? Tiene el conocimiento, tiene la capacidad, tiene los medios para hacerlo, pero nuestra división ideológica, que nos afecta en todos los campos, atenta contra esta capacidad. Pero se están muriendo inocentes. Por eso, pero se da la impresión que al gobierno no le interesa eso. Porque si le interesara, ya hubiera modificado los planes que no están dando resultados y ya estuviera dando una respuesta a esta situación. Doctor, bajo su experiencia, ¿qué tendría que estar modificando el gobierno? Y después vamos a hablar de esta encerrona que va a tener, o esta mesa que va a tener la Comisión de Seguridad. Pero ¿qué tendría que estar haciendo o qué está haciendo mal? Bueno, mire, podríamos decir que está haciendo mal un montón de cosas, ¿no? O sea, la situación actualmente creo yo que ha alcanzado niveles de gravedad, ¿verdad?, tan extremos que pareciera difícil encontrar como acciones que se pudieran tomar desde el gobierno, pero soñando un poquito, ¿no? Uno podría decir, bueno, mire, el origen del problema, ¿verdad?, pues está allí, siempre va a estar allí, tiene pues en su fondo, ¿verdad?, tiene las enormes desigualdades y exclusiones en la sociedad salvadoreña, pero ese es un problema estructural de largo plazo. Y yo creo que en el caso particular de la seguridad hay que identificar una causa de todo lo que está detrás, y esa causa se llama pandillas. Y el problema es que la pandilla ha evolucionado de maneras tan rápidas y diría yo tan complejas que cada vez se vuelve más difícil entender la operatividad de estos grupos y pensar en acciones para poder contenerlos. Pero contestando a su pregunta, ¿qué debería estar haciendo el gobierno ahora? Mire, es primero invitando a un diálogo amplio, ¿no? Aquí lo que se necesitan, creo yo, son ideas, son propuestas. Se tienen que evaluar, creo yo, distintas propuestas que se puedan hacer para resolver la problemática. ¿Qué pasa con el tema de quien nos está dando seguridad? Y estoy hablando de los policías, estoy hablando de los militares. Ayer mataron a un militar, iba de civil. De pronto capturan, y cuando vemos que capturan, adentro de la policía, yo no sé si puede ocurrir, exdirector, pareciera que hubiera una filtración porque matan a esos policías. O sea, si adentro de quienes dan seguridad no hay un control, ¿y cómo van a ser efectivos? Porque hemos llegado, Ana, tristemente a lo que se podría denominar simbiosis criminal. Las pandillas, como bien lo apuntaba el doctor Carcache, son el principal problema de seguridad de nuestro país. Y dentro de todos los problemas que tiene El Salvador, el de seguridad es el número uno. Pero el problema es que las pandillas no son una expresión criminal ordinaria. Las pandillas no son un grupo o una banda delictiva cuyo único objetivo es el lucro a través de las acciones criminales. La pandilla tiene un componente social importante. Las pandillas tienen un componente ideológico importante porque el pandillero tiene una manera distinta de ver la vida y el marco valórico de esa persona es totalmente distinta y trastocada a lo que en la sociedad nosotros aceptamos. Entonces, estamos enfrentando un tema que no tiene únicamente que ver con respuestas a nivel judicial o a nivel policial, es un tema mucho más complejo. Solo si lo vemos en números, Ana, hace 7 años se decía que en nuestro país había poco menos de 20,000 pandilleros, hace 7 años.
Y hoy se dice que hay más de 70,000. Pero ¿cómo logran esas cifras si no hay un censo? Bueno, le voy a explicar. Eso es un estimado que el mismo gobierno ha dado, pero le voy a dar un estimado que es bastante realista. En nuestro país tenemos cárceles, y eso fue un error que había que corregirlo en muy pocos años, pero por las mismas presiones de organizaciones de derechos humanos, y en aquel entonces, estamos hablando hace 10 años, del partido principal de izquierda, que hoy es el partido de gobierno, no se hizo una reversión del encarcelamiento discriminado en las cárceles, lo cual se hizo únicamente para parar una serie de matanzas que se dieron en enfrentamientos grandes en los penales. ¿Qué pasa? Si aquí en El Salvador tenemos penales que son exclusivos para pandilleros. ¿Que es de máxima seguridad? No. Bueno, no. Sí, hay secciones, está el de máxima seguridad, hay una sección en Gotera, una sección en Apanteos, y hay penales que en su totalidad, de manera exclusiva, como el de Ciudad Barrios, el de Quesaltepeque, el de Chalatenango, que son exclusivos para albergar a miembros de pandillas. Nosotros tenemos en el sistema casi 40,000 personas. 40,000 personas que han pasado por esos penales, incluyendo a los que están en este momento privados de libertad. Esas personas, para haber pasado por esos penales, tienen que haber declarado ante juez en una de las audiencias o en la vista pública que son miembros de tal o cual pandilla. Eso, de entrada, es una aceptación tácita de pertenencia a un grupo criminal. Y si hay 40,000, por lo menos, que han pasado por el sistema de penales exclusivos para pandilleros, quiere decir que al menos en El Salvador hay 40,000 pandilleros, aparte de los, bueno, muchos de ellos, porque recordemos que muchos pandilleros entraron y salieron, otros se quedaron ahí y otros están libres, pero en algún momento estuvieron en el sistema. Y tenemos otro montón de pandilleros que nunca entraron al sistema penitenciario, o que si lo hicieron, entraron al sistema de menores, que también los clasifica como miembros de pandillas o no. Eso de entrada ya es una manera de poder medirlo. Pero volviendo, y yo quisiera que después compartir con los colegas, el punto más grave es precisamente ese, que no existe, siendo el problema más grave el de las pandillas, un mecanismo real para poder dimensionar y medir la membresía de estas pandillas. Por eso es que hemos propuesto el Registro Nacional de las Pandillas. Y como usted decía, usted lo dijo, Ana, todo el mundo sabe quiénes son. En las comunidades es secreto a voces quiénes son, dónde están, qué es lo que hacen. Cuando matan, la gente se da cuenta porque salen corriendo por los pasajes, se esconden en las casas de la misma gente. Tremendo. La policía tiene inteligencia y sabe quiénes son. Entonces, este es un tema no de no saber quiénes son. La Fuerza Armada tiene inteligencia también que ha levantado. Ellos saben quiénes son. El problema es que no tenemos un instrumento legal para poder esa información, que es inteligencia policial o conocimiento público, no tenemos un instrumento para poder canalizar esa información. Y por eso es que hemos propuesto como Arena el Registro Nacional de Grupos Criminales Organizados, sus miembros y sus colaboradores, así se llama la ley. Y ese fue el mecanismo que utilizaron en Italia para poder darle en el traste a la mafia en Sicilia. Es lo que usaron y es el instrumento que está plasmado en el Estatuto Rico de los Estados Unidos, en la ley, que es una ley federal anticrimen organizado, que ha sido muy efectiva. Y aquí simplemente no tenemos un instrumento. Eso es un pecado. Quiero dejarles plantear una pregunta. Tenemos que ir a una pausa. El problema de este país es falta de leyes o falta de aplicación de esas leyes. Falta de aplicación. Y vamos a profundizar por qué. Hoy es 19 de octubre, es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Felicidades a todas esas mujeres que luchan por su vida, que creen en Dios y que quieren vivir. Aprovecho también para recordarles que Banco Promérica ayuda a la Fundación Actuar es Vivir, que ayuda a la prevención y detección del cáncer de mama y cérvix. Ya regresamos. Continuamos hablando aquí en República del tema más triste de este país, que es la inseguridad. Quiero dejarlos, señores, con lo que ha dicho recientemente el director de la PNC y el vicepresidente de la República sobre este tema. Y están queriendo mandar un mensaje que puedan ablandar las medidas que tenemos en marcha.
que pueden parar las medidas que tenemos en marcha, que pueden retroceder las medidas que tenemos en marcha. Y eso no va a suceder. Y si los pandilleros deciden realizar acciones criminales en contra de la ciudadanía o de quien fuere para tratar de reducir las medidas extraordinarias, están en el camino equivocado y nosotros vamos a continuar en la línea operativa que hemos venido teniendo. Vaya, don Carlos, don Humberto, porque el diputado Ávila me adelantó la respuesta. Les cambio la pregunta que le hice al principio. Los escuchamos y nos dan la impresión de que entonces sí se están aplicando las leyes y sí se está actuando bien. El problema son los resultados. Usted puede tener un buen plan, un buen instrumento para operar, pero si los resultados son pobres, quiere decir que algo está fallando. ¿Pero por qué son pobres? Porque no se está aplicando correctamente, porque el Sistema Nacional de Seguridad Pública que teníamos lo desarticulamos. Y era un sistema bien pensado y con gran experiencia, que atendía las necesidades de la población rural y la población urbana en las diferentes áreas. Y tenía experiencia, tenía mística, tenía capacidad. Todo eso se desarticuló. Entonces, comenzar nuevamente a operar con un cuerpo de seguridad que está bastante ideologizado en su estructura, que no tiene ni siquiera un escalafón en el cual los oficiales y los elementos de la tropa estén debidamente identificados y estén ellos generando sus diferentes capacidades que van adquiriendo, eso hace que sea una institución bastante débil a la hora de enfrentar el crimen, que cada día es más sofisticado. El hecho de que tengamos policías mal pagados, militares mal pagados, expuestos, con malos equipos, hace que ellos se sientan desincentivados y a la vez también y amenazados porque les matan a su familia. Influye tal vez para que la labor de ellos en la calle no sea también la más óptima. Influye indudablemente porque baja la moral y reduce la capacidad operativa de las unidades. Pero aquí el problema es más amplio que eso. Aquí, si no hay desde la Asamblea Legislativa y el mismo gobierno un objetivo común de cómo enfrentar el problema, sino que cada quien tiene su opinión de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a la capacidad que tiene para influenciar en el gobierno, es muy difícil que nosotros podamos combatir un problema que es nacional, que es ya de grandes dimensiones y que está atentando contra la misma existencia del Estado salvadoreño. Pero en el corte hablábamos de la cantidad de leyes que ha emitido la Asamblea, don Carlos. Son leyes de todo tipo. La resumía y me corrige, ingeniero, si estoy mal. Son calificados como terroristas. Por la Corte. Por la Corte. No pueden están prohibidas las pandillas. La ley de proscripción de pandillas. Gracias. Las penas son más fuertes. Código penal son agrupaciones ilícitas. Hay leyes. Entonces, yo no por defender a los diputados, pero creo que más leyes, necesita más leyes este país. Mire, el problema con esto es que pues en El Salvador nunca nos han faltado leyes. Yo creo que tenemos leyes para todo, ¿no? Y entonces el problema en este caso concreto estriba en la aplicación de la ley y en los distintos factores que hacen o que esas leyes no se hagan efectivas, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que comenzar con la visión política, ¿verdad?, de los funcionarios del gobierno en turno, que definitivamente lleva pues a que tomen acciones aparentemente dirigidas a reducir, digamos, la capacidad de operación de estos grupos, pero que en el fondo nos damos cuenta de que lastimosamente no son efectivas. Y aquí creo yo que el problema no es de leyes, porque en cierta manera la ley es como poner la carreta adelante del buey.
¿verdad? Yo puedo hacer una ley para tratar o para regular el tratamiento de una problemática que no está definida correctamente. Y creo yo que aquí hay acuerdo en que el problema uno del país es seguridad, que dentro del tema de seguridad el factor principal son las pandillas, pero lo que creo que donde nos hemos quedado atrás es en que no alcanzamos a entender el fenómeno. Y entonces estos grupos asombrosamente, ¿verdad?, muestran capacidades para reponer en un plazo corto a los miembros que fallecen o que son encarcelados o que son mandados a centro penal. Muta muy rápido. Además de eso, por el tiempo que ha transcurrido con la presencia de estos grupos en el territorio, que es cada vez más amplia y más fuerte, entonces también eso les abre, creo yo, oportunidades nuevas para cometer otros delitos, además de la producción de violencia, ¿no? Porque la violencia, al final de cuentas, es parte del mecanismo de control territorial de la pandilla. Hablamos de extorsión, de drogas. Estamos, pues, extorsión está, pues, íntimamente relacionado con la sobrevivencia de estos grupos y con su financiamiento. Las drogas, pues, se sabe, es secreto a voces, ¿verdad?, desde hace años, que ellos tienen control bastante importante sobre el narcomenudeo en el país. Y quién sabe qué cosas más. Entonces, estamos ante la presencia, digamos, de un virus, para ponerlo en esos términos, que tiene una alta capacidad de mutación y de regeneración. Y esa capacidad parece estar desbordando la capacidad nuestra para buscar una respuesta. Ahora, soluciones hay. ¿Y por dónde tiene que ir esto? Tiene que ir por una decisión del gobierno, sea quien sea, y más allá de la siguiente elección, de tomar control efectivo de los territorios. Se tiene que detener ese proceso por el cual el número de personas que se involucran y se asocian en estos grupos, en lugar de ir disminuyendo, va aumentando. Quiero, por la experiencia de ustedes dos en cargos públicos tan claves, General Corado, si usted volviera al Ministerio de Defensa, ¿cómo atacaría ese virus? ¿Con ese control de territorio? ¿O qué medida inmediata tomaría usted? Y la misma pregunta para usted, exdirector. En primer lugar, yo le asignaría una misión específica a la Fuerza Armada, diferente a la que está cumpliendo ahora. ¿Qué misión? En primer lugar, la Fuerza Armada sería la responsable del control total del territorio. Para eso habría que duplicar sus efectivos y habría que realizar planes de control de la población, de tal manera de negar al crimen su libre accionar actual y proteger indirectamente a la población, ¿verdad? Pero eso significa darle más atribuciones de seguridad pública a la Fuerza Armada. Pero no importa. Si mire, este es un problema de vida o muerte. A veces nosotros nos ahogamos en aspectos legales o constitucionales que al final no redundan en ningún beneficio para la población. Aquí de lo que se trata es de proteger a la población. Esa es la misión principal. Y si para eso nosotros tenemos que, en algún momento, que la Fuerza Armada incursione en aspectos de seguridad pública, hay que hacerlo. Pero si la Fuerza Armada tiene resultados positivos, en un corto plazo, mediano plazo, esas funciones van a desaparecer y vuelve nuevamente a su estado normal, digamos, de responsable de la defensa nacional. Pero yo eso fuera lo primero que haría. ¿Qué haría usted? Bueno, ¿qué opina usted de eso? Bueno, eso que ha dicho el general Corado, ya nosotros mismos lo hemos presentado. El general Vargas, colega diputado, presentó y fue apoyado, y también la firmamos y la apoyamos, una ley que es una ley de empeño extraordinario de la Fuerza Armada para apoyo a la seguridad pública. Lo que el general dice es total y absolutamente correcto.
O sea, en una situación desbordada como la que tenemos, todos los recursos del Estado deben, no es que pueden, deben de estar empeñados en resolver el problema. Eso es lo primero. Lo segundo, aquí se habla tanto de prevención del delito, y podemos gastar billones de dólares en prevención del delito, pero eso jamás va a funcionar en los lugares donde están arraigados territorialmente las pandillas. Lo que hay que hacer es extraer a la fuente de delito de esos lugares para pues, entonces poder prevenir conductas delictivas. Al igual que se puede hacer en los municipios donde todavía no hay estructuras de pandillas, que paradójicamente de los 262 municipios, apenas 18 municipios de El Salvador no cuentan con al menos una estructura de pandillas. Eso es una barbaridad. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Primero, capacidad de respuesta del Estado abrumada. Segundo, se alimenta constantemente, se autoalimenta el ciclo de la impunidad. Tercero, el arraigo social de las pandillas. Las pandillas tienen territorialidad y tienen una base social. Y cuarto, se ha suprimido precisamente la Contraloría Social. La gente está muerta de miedo, la gente no denuncia, la gente está sometida por la coacción que ejercen las pandillas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ante una medida, ante una situación tan especial como la calificaba el general, nosotros lo que necesitamos son medidas especiales, y lo primero que requerimos como país es una política nacional para erradicar o atender el fenómeno de las pandillas. No tenemos una política nacional, y para poder tener una política nacional orientada a enfrentar el tema de las pandillas hay que dimensionar el tema de las pandillas. Para eso hemos propuesto nosotros el Registro Nacional de las Pandillas, y después hemos hecho otra propuesta, que es la Ley de Defensa Social, que se basa en el artículo 13 de la Constitución, en su inciso cuarto. Desde hace mucho tiempo don Hugo Barrera venía hablando de eso, desde hace mucho tiempo, y aquí estoy hablando porque en Arena no nos hemos dedicado a criticar al gobierno, sino que hemos hecho propuestas. Creo incluso atreverme a decir que el general Corado participó. Aquí hay un plan estratégico de protección a la familia, niñez, juventud, El Salvador sin pandillas. Es una estrategia nacional contra las pandillas, donde participaron un montón de gente. A usted creo que lo llamaron en aquel entonces, participaron. Pero se está aplicando esta estrategia. No, esta es una estrategia. Aquí participé yo también, como uno más de un montón de personas que participamos. Creo que el doctor Carcache seguramente lo hizo, y estoy casi seguro que sí, porque tuvimos unas reuniones, me acuerdo, donde platicamos de esto. Bueno, el doctor Carcache participó en esto. Esta es una estrategia nacional, es una propuesta de una estrategia nacional para que no crecieran las pandillas. Esto es en el año 2010, se le presentó al presidente Funes en aquel entonces, y es una estrategia que hicimos personas en Arena y personas externas a Arena, pero fue una propuesta del partido, que ni siquiera está, miren, ni siquiera está acuñada con el logo del partido. Ni la leyeron. Porque es una... No, esta le engavetaron, porque no les interesaba, al presidente Funes no le interesó, simplemente le engavetó. Y hoy nosotros hemos como Arena presentado también otra propuesta de ley, que es la Ley de Defensa Social, que se basa precisamente en el artículo 3, inciso cuarto de la Constitución, que dice, casi textualmente, casi que me lo puedo de memoria, que dice: por razones de defensa social podrán ser sometidos a medidas de reeducación especial todas aquellas personas que por su conducta inmoral, antisocial o dañosa representen un peligro para la sociedad. ¿Quiénes representan un peligro para la sociedad? Las pandillas. Y está en la Constitución una salida. Entonces hemos presentado ese proyecto, que serviría, no para poder hacerlo de un solo, porque no existe capacidad instalada ni dinero para poder hacerlo, pero paulatinamente poder extraer de las comunidades a los pandilleros. ¿Y hoy qué pasa, Ana? Hoy ahí está la policía y ahí están funcionarios públicos, y a mí me da un poco de pena eso, hablando de que hay que sacar a los policías de las comunidades donde hay pandilleros. Por Dios, y quien hay que sacar de las comunidades a los pandilleros, no a los policías, ni a las familias honradas. Lamentablemente. Y la Fiscalía, tristemente, miren, la semana, y yo sé que me estoy tomando un poco de tiempo, pero ya voy a terminar. Hace 2 días, 3 días mataron a un agricultor, a un empresario, a una vendedora, a un sargento de la Fuerza Armada, a la hermana de un policía, a la madre de un policía, mataron a un policía, mataron a un campesino, a un carpintero, a un joven estudiante. Rodrigo, y la Fiscalía presentando un requerimiento por una manzana. O sea, perdón. No, y perdón. Le sumo tristemente. O sea, hay que priorizar las cosas. Le sumo muerto más que reporta David Marroquín del Salvador.com, del diario de hoy. Soldado Luis Alberto Zúñiga Gómez, asesinado esta mañana en su casa de habitación situada en las afueras de Apaneca,
a Huachapán, a Paneca, que es un lugar, un municipio tan turístico, porque eso es otra cosa. Lo que acaba de pasar con el empresario de... El señor Batres, Marcos Batres. ¿Quién va a querer volver a ir a ese hotel? Desincentiva el turismo, claro, la economía. Vamos a la segunda pausa y ya regresamos. Gracias, continuamos hablando del tema de seguridad y quiero empezar leyendo unos tweets de varios televidentes que nos han llegado a República SB33. Dice Claudia Flores, militarización, creo que fue por lo que usted decía, general, de militarización de la seguridad pública, ¿no es eso regresar al pasado? Leonardo Bonilla, el problema es de voluntad, están esperando a que los independientes obliguemos por ley a recuperar territorios. Y Guillermo Langenegger, que por cierto es candidato a diputado independiente o no partidario, no se ha hecho esfuerzos reales por retomar territorios dominados por pandillas. Las tanquetas es un show. Correcto. Estoy de acuerdísimo. ¿Un show? ¿No sirvió de nada? Miren, aparentemente no sirvió de nada, pero yo supongo que en el Ministerio de Defensa, cuando toman una decisión, es porque han planificado y porque han diseñado, supongo, una estrategia que va a tener algún impacto, algún efecto. Pero qué mala estrategia. Por eso, pero me imagino que forma parte de un plan mucho más amplio de presencia de la institución en determinados lugares. No puedo enjuiciar esa decisión porque no conozco exactamente por qué, el motivo por el cual lo hicieron. No la juzgue. No juzgue porque no conoce el porqué. Sí. Pero el efecto, sacar tanquetas en San Salvador, y lo decían ayer varios analistas que tuvimos acá, en San Salvador, frente a un hospital como maternidad, cuando los pandilleros tal vez no están ahí. Por eso le digo que debe ser un componente de algo más amplio a nivel nacional, pero lo desconozco. Yo por lo menos no lo hubiera hecho en forma aislada, porque hubiera tenido el mismo efecto que... Porque no sirvió de nada. Yo tengo gente que me ha contado y a ellos les dieron la orden. Es más, yo sé de oficiales que adversaron esto y dijeron, miren, hagamos una cosa más estratégica, metámonos en ciertos lugares para hacer un desplazamiento criminal y agarrarlos con la policía en otros lugares. O sea, que es una estrategia de bandeo, como se llama. Pero simplemente ante un desborde terrible, el presidente de la República, asesorado obviamente por su gabinete, decide hacer esto como para paliar un poco la percepción. Percepción que no es lo mismo que realidad. Claro. Pero lo más triste de todo es que en un lugar, ahí salió en el internet, que salen unos pandilleros de lo peor, de los criminales más temidos en su colonia, haciendo señas y tomándose fotos con el Homer atrás. O sea, porque ahí está el Homer parqueado en la esquina y en la tienda de la otra esquina están los pandilleros muertos de risa, tomándose una gaseosa, fumando un cigarro, tomando una cerveza, viendo a la gente y haciéndole señas a la gente cuando ahí está parqueado el Homer. El punto es, y aquí hay un gran error, yo estoy de acuerdo en empeñar a la Fuerza Armada de una manera inteligente, de una manera articulada, y cuando el amigo, la Claudia Flores, hablaba de militarización, no, la recuperación del territorio real no obedece a una presencia militar o policial en el territorio, sino que la recuperación de los territorios se da exitosamente cuando se recupera la Contraloría Social, cuando la sociedad recupera su capacidad fiscalizadora, la misma sociedad, cuando la gente tiene la capacidad de denunciar. Pero hoy la gente está muerta de miedo, la gente simplemente no es la sociedad honrada y trabajadora la que tiene control del territorio, y la máxima expresión del Estado es la sociedad misma. Y entonces este es un concepto errado, y el gobierno ha enfocado a la represión hacia el individuo y la prevención hacia el colectivo de las pandillas, cuando tiene que ser al revés. Lo que hay que hacer es, la represión tiene que ir orientada hacia los grupos para desarticular las estructuras, y la prevención y la rehabilitación y la reinserción se tiene que orientar hacia el individuo, no hacia las pandillas. No se pueden reinsertar pandillas, se pueden reinsertar individuos que tengan la voluntad y que, habiendo conformado una pandilla, se extraen de esa pandilla, renuncian a esa pandilla, entonces como seres humanos se pueden meter de vuelta a la sociedad. O sea que el enfoque del gobierno está totalmente al revés.
Dígame. Sí, yo quería quizás agregar algo en relación a este evento, ¿no? Del despliegue de militares en el centro de San Salvador. Yo creo que el gobierno debería ser muy cuidadoso en este sentido, ¿no? Hay una gran desconfianza en la población, entre la población, digamos, en la capacidad y en la integridad de la Policía Nacional Civil. Entonces uno podría pensar que la última institución, ¿verdad?, del Estado en la que la gente tiene alguna confianza es la Fuerza Armada. Situaciones como esta pueden llegar a erosionar ese grado de confianza, y entonces ahí sí podemos decir no hay presencia del Estado en ninguna parte del territorio. Qué terrible si ¿verdad? Eso llega a ocurrir. Entonces ese es un problema, porque mire, la capacidad en el ejército, en la Fuerza Armada, la capacidad en la policía, en las otras instituciones del sistema de administración de justicia, emana de la confianza que se tiene en los gobernantes. Entonces, si yo no confío en los gobernantes, mucho menos voy a confiar en las instituciones que ellos tienen a su cargo para resolver o para enfrentar un problema. ¿Y percibe usted que la gente puede empezar o ya está desconfiando hasta de eso? Es que yo tengo la impresión que así es, ¿me entiendes? Si aquí, digamos, los estudios de opinión pública coinciden desde hace mucho tiempo en que la institución en la que la gente tiene más confianza es la Fuerza Armada. Y si usted ve los porcentajes en las encuestas, han ido disminuyendo en el tiempo, aún manteniéndose como la más confiable, pero con un menor porcentaje. En segundo lugar, fíjese, tiene las iglesias, pero las iglesias es un grupo heterogéneo, bastante amorfo, y entonces al final de cuentas la gente dice, bueno, estoy solo. Y cuando la gente llega a ese convencimiento de que estoy solo, no tengo vecinos, no tengo amigos, y entonces tomo la seguridad por mis manos, a las puertas de entrar en un estado de anarquía. Eso es una condición de indefensión. El delincuente se siente impune y el ciudadano se siente indefenso. Pero ¿qué culpa tiene el ciudadano de querer defender la vida de sus familias si el Estado no me está dando seguridad? Pero el problema es que hay un marco legal, y el marco legal pero si el marco legal no se aplica, ahí viene el problema, se le aplica, digamos, quizás al que menos posibilidades tiene de salir bien librado, ¿no?, de entrar en un proceso de esto. Entonces, eso es parte del fenómeno de la impunidad, tiene que ver con corrupción, digamos, dentro de todo el aparato estatal y en particular dentro del sistema de administración de justicia. Tiene que ver, creo yo, con tanta ley, ¿no?, que al final pareciera no tener ninguna coordinación entre sí, falta de voluntad a veces de los aplicadores de la ley para poder admitir cierto tipo de pruebas, y uno podría pensar que hasta los jueces mismos se pueden encontrar en un momento determinado bajo amenaza o coerción para tomar ciertas decisiones. Ahora que usted habla de tanta ley, el ingeniero Ávila ha estado mencionando este proyecto que entiendo ya lo metieron en la Asamblea. Ya está en la Asamblea. Ya está en la Asamblea. Que es la ley se llama Ley de Registro Nacional de Pandillas. ¿Qué se puede entender por un registro? Y ejemplifícame cómo se registra a esta gente, porque uno se va y se registra cuando uno es una persona decente, pero un pandillero, ¿cómo ustedes van a llevar el...? Ok. Partimos de la base de que hay que primero identificar a las organizaciones criminales. Que ya los tienen identificados. Ya están identificadas. De hecho, tenemos una ley que define cuáles son las organizaciones criminales que ya están catalogadas como tales, como pandillas, por ejemplo, la ley de proscripción. Tenemos una resolución de la sala que incluso define que tal y cual, con nombre y apellido, las pandillas por su nombre y apellido como organizaciones terroristas. Pero
a partir de eso, bueno, entonces en este registro, ya a partir de eso, ya a partir de que hay un mandato superior, pues entonces viene y se catalogan a esas organizaciones criminales en el registro, se registran. Pero de ahí, ¿cómo va a alimentar usted quiénes forman parte de esas organizaciones? Lo tiene que hacer a través de parámetros objetivos, a través de mecanismos que sean fiscalizables y que sean que tengan garantías mínimas. Y eso es lo que pretende el registro. El doctor Karkash me decía y me recordaba que en Canadá, que es un país donde no existe ni por asomo el nivel de expresión de crimen organizado que hay aquí, y en Canadá tienen un mecanismo para determinar cuáles son las organizaciones criminales y para incluir dentro de un listado a sus miembros y colaboradores. Entonces, ¿cómo podemos nosotros crear o generar, presupuestar una política nacional para desmontaje de las pandillas, que obviamente no es algo a corto plazo, no es algo ni siquiera a mediano plazo, es algo a largo plazo, pero que hay que comenzar? ¿Cómo podemos nosotros iniciar una política de ese tipo si ni siquiera tenemos un mecanismo que dimensione cuánta es la membresía de las pandillas? Entonces, este mecanismo, al final, no es un mecanismo sacado de la manga. O sea, para hacer este proyecto, estudiamos cómo se hizo en Italia con la ley antimafia, cómo se hizo en Francia para poder desmantelar las estructuras de Córcega, terroristas, cómo se hizo en España con el tema de la ley de antigrupo criminal organizado y terrorista de la Audiencia Nacional, cómo funciona la ley, el Estatuto Rico, cómo se hizo en Colombia para desmontar a los grupos paramilitares a través de una ley de acogimiento a la justicia, donde el primer paso era saber quién era quién dentro de estas estructuras y poder identificarlos como miembros de estas estructuras. Y así se desmontaron los paramilitares. Entonces, ahí está ese proyecto. Y ese proyecto serviría también para evitar esa queja tan constante que escuchamos de que los pandilleros están en todo. Los pandilleros se meten de candidatos a consejos municipales, los pandilleros se meten a la Fuerza Armada, los pandilleros se meten a la Academia Nacional de Seguridad Pública. Ya con un registro de estos, usted va a tener un instrumento legal que, aunque el registro no va a ser público, porque no se va a poder publicar para que todo el mundo lo mire, pero el Estado va a tener un mecanismo para poder de alguna manera filtrar a las personas a que participen electoralmente o a que se incorporen a las instituciones donde estas personas son un peligro. Y estamos viendo más a menudo miembros de las pandillas que se están incorporando a las instituciones. Ya vimos en la Fuerza Armada que sacaron a unos que eran pandilleros. En la policía está pasando lo mismo. ¿Por qué? No se puede esperar otra cosa. Si en el país hay 70.000 pandilleros y los pandilleros están en el 90% del territorio. General, doctor, ¿qué opina? ¿Sería una buena medida? Bueno, es un punto de comienzo, ¿no? Es que estamos hablando de que si ese es el problema, el paso 1 es conocer la magnitud del problema. Sabemos un poco acerca, digamos, de la participación que tienen en actividades criminales, pero no sabemos cuántos son, pues, y este es un punto de partida y siempre va a ser un subestimado, ¿no? Porque vamos a decir, si inicialmente se lograra registrar 40.000, sabemos que es 40.000 más. Y tenemos otro fenómeno, ¿verdad? Que ahora podemos hablar de comunidades pandillas. O sea, ya no solo es el pandillero con su grupo familiar, grupo de allegados, por la misma presión, probablemente hasta los mismos negocios que están siendo extorsionados, tienen que entrar ya después de tanto tiempo en una especie de relación simbiótica con ellos. Entonces, estamos hablando de un monstruo de un tamaño que no sabemos, que no conocemos. Entonces, ese es el punto 1, para mí está bien. Rápidamente. Indudablemente que estos son instrumentos que se necesitan para poder iniciar el combate efectivo de este fenómeno que está afectando al país. Pero yo vuelvo y recalco que si no hay una voluntad del gobierno de verdaderamente diseñar una política nacional de protección de la población y que incorpore a todos los elementos, tanto políticos como económicos, la empresa privada, las iglesias, las escuelas, las mismas instituciones que ya existen, es muy poco lo que se puede hacer. Porque estos planes supuestamente se han analizado
en ese comité que tienen como de 70 personas que asesora al gobierno en estos aspectos. Y sin embargo los resultados son tan pobres que ese consejo para mí no debería de existir. Entonces yo considero que aquí lo que más se necesita es enfocar bien el tema, tener la voluntad de resolverlo y mejorar los instrumentos que están fallando. Vamos a ir a la última pausa y ya regresamos. Se nos acabó el tiempo, pero aunque producción me regañe, una respuesta de sí o no. ¿Volverá la ciudadanía alguna vez a sentir seguridad en El Salvador? ¿Sí o no? Ojalá que sí, pero ojalá que tengamos un gobierno que no ocupe la seguridad pública como pretexto para pedir más y más plata. Si el gobierno de la República se convence que debe de atender a la población, sobre todo en su seguridad, y lo hace correctamente, sí volveremos a ser seguros. Doctor. Bueno, si pasan las cosas que ellos mencionan y si cualquiera que sea el gobierno, ¿verdad?, del partido que sea, realmente está decidido a tomar como su acción principal la seguridad, definitivamente que sí. Doctor, general, ingeniero, muchas gracias. No, a la orden, Ana, un gran gusto haber estado aquí. Temprano. Ojalá que de verdad sí vuelva a haber paz aquí. Merecemos, los salvadoreños merecemos vivir en paz, merecemos vivir sin miedo. Y se puede, sí se puede, pero para eso necesitamos hacer cosas coherentes. Y voluntad. Y no politiqueras, no solo pensar en elecciones o solo pensar en que las pandillas van a influir en elecciones.